5. 9:31. Está con nosotros ahora la politóloga Rosario Espinal, que nos visita también por primera vez aquí en El Sol de los Sábados. Nos complace tenerla. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Es muy bueno estar rodeada de tantos jóvenes aquí. Eso rejuvenece. Gracias. Bueno, hay muchos temas que tratar, y nosotros le damos seguimiento también a los artículos que usted publica. Pero a mí me gustaría comenzar para plantear el escenario. ¿Cómo usted ve? Porque la coyuntura política en este país, aunque quizás usted mencionaba un tema de las aprobaciones y eso, quizás desde cierta perspectiva no cambia, pero cada día surgen algunas novedades. ¿Cómo usted ve el escenario? El momento político dominicano. 10 de marzo del 2018. Caliente. Caliente rápidamente. Y eso que hay frentes fríos. A pesar de los frentes fríos del norte. Caliente. Si este mes ha comenzado bien caliente, yo digo que estamos en la 4ª temporada del match o del conflicto Leonel Danilo. La 4ª temporada. Como la serie de Netflix. Sí. Estamos en la 4ª temporada porque esto viene del 2007-2008, que fue la primera, del 2011-12, que fue la segunda. Recuerden aquella recogida de firmas, si se quedaba Leonel, si él apoyaba a Danilo. Luego se repite el conflicto en el 2015-2016 y ahora ya entramos en este cuarto momento o 4ª temporada del conflicto y vamos a ver el enfrentamiento. ¿Cuál es el telón de fondo de este enfrentamiento? Bueno, es una larga... es un viejo problema con una larga tradición en la República Dominicana, que es el caudillismo, que ha impedido que los partidos políticos aquí puedan institucionalizar mecanismos de sucesión de poder. Uno de los retos fundamentales que tiene un partido político es la posibilidad de institucionalizar mecanismos para ir renovando sus cuadros dirigenciales y también la oferta de candidaturas en la sociedad, junto con las ideas. Esos son los desafíos principales que tiene un partido. ¿Qué le ofrece a la sociedad y con quién le ofrece eso a la sociedad? En los países de larga tradición caudillista tienden a mantenerse como opciones de candidaturas y bueno, y en momentos dictatoriales ni siquiera candidaturas, pero digamos en momentos de competitividad electoral tienden a mantenerse las mismas candidaturas. O, bueno, lo vimos con Balaguer, que hasta los 90 años todavía estaba aspirando. En el PRD, Peña Gómez era, digamos, el árbitro y el que contenía o aflojaba la soga, hasta que ya él mismo logra en los 90 acceder a la candidatura, fallece y deja ese partido sin árbitro. Doctora, y ahí el confrontamiento viene y se da. Y en el PLD, que es el partido que se ha mantenido unificado hasta este momento de los principales del sistema, pues tenemos esta confrontación en donde por varios años se perfiló a Leonel Fernández como el líder indiscutible de ese partido. Eso se transforma con el acceso de Danilo Medina al poder en el 2012. Doctora, esa actitud de Franklin Almeida de descalificar personalmente a dirigentes del PLD, de convertirse en el crítico más ácido del gobierno, ¿aleja o acerca a Leonel Fernández del poder? Lo aleja. ¿Por qué? Porque el principal desafío que tiene Leonel Fernández para volver al poder, una vez ya él está habilitado constitucionalmente para hacerlo, no es su relación con el partido, no es el enfrentamiento de sus seguidores con el gobierno. El principal desafío que tiene Leonel Fernández para volver al poder es reposicionarse él en la sociedad dominicana. Porque si él no se reposiciona en la sociedad dominicana, le será difícil que el partido lo avale en una candidatura y le será más difícil ganar unas elecciones, sobre todo al pasar del tiempo, porque al pasar del tiempo un partido en el poder tiende a desgastarse. Entonces, para hacer una oferta y poder ganar, ese partido en el poder, que ya tiene muchos años en el poder, tiene que presentar una oferta atractiva
Y cuando digo atractiva, yo no estoy diciendo si es buena, mala o lo que sea, ya eso es juicio. O sea, uno puede decir, el gobierno tiene muchos déficits, pero es como una mayoría de la sociedad vea la situación. Entonces, el desafío principal que tiene Leonel Fernández para poder competir dentro de su partido por la candidatura, no importa qué tipo de primarias haya, es el que él pueda reposicionarse. Y yo pienso que él ha perdido todos estos años enfrascado en volver a obtener la candidatura, o sea, se ha enfocado en cómo obtiene la candidatura y se ha olvidado de que su desafío principal es la sociedad. O sea, siempre eso es fundamental. El PLD no puede apostar a que siempre desde el poder va a poder llevar a cualquier persona. Y sus líderes tienen que entender. O sea, los líderes del PLD tienen que entender que porque estén en el poder no hay siempre una garantía. Han tenido las facilidades porque están en el poder, porque aquí no se ha presentado una crisis económica de magnitud, porque la oposición está muy debilitada. O sea, el PLD ha tenido condiciones muy favorables para ganar elecciones. Pero las cosas cambian en el tiempo. Entonces la oferta de candidatura es lo fundamental en un partido para mantenerse en el poder o para acceder al poder. Profesora, mi madre le manda saludos, siempre le escucha el seguimiento a Isabel García. Y le quiero preguntar, usted dice que a Franklin Almeida eso lo aleja un poco del entorno del presidente Fernández. Que aleja a Leonel de la candidatura, exactamente. Pero queremos ver ese enfoque que debe hacer Leonel hacia la sociedad. En un primer paso, no debe hacerlo dentro del partido. O sea, él puede tener el favoritismo de la sociedad, puede ser aceptado nuevamente socialmente, pero si no consigue esa candidatura en el partido, ¿qué vía le quedaría? Lo que pasa es que el partido, primero, él es una ficha muy conocida en el partido. Claro. O sea, él no tiene que ganar adeptos en su partido. Él es el presidente del partido, él ha sido presidente 3 veces. Él era hasta el 2012 el líder de ese partido. O sea, él es muy conocido en el partido. Entonces, su desafío no es internamente. Segundo, el partido va a apoyar, a fin de cuentas, al candidato o candidata que más le asegure un triunfo electoral. Y un triunfo electoral no depende de los miembros de un partido. Un triunfo electoral depende de una masa votante, de una ciudadanía votante que está ahí en la sociedad y que traspasa los miembros de un partido. Entonces no se puede confundir. No es que si yo aseguro la candidatura en mi partido, automáticamente yo gano. Por más poder que tenga un partido. O sea, puede ser, es cierto, hay momentos donde la fortaleza de un partido prácticamente le asegura a quien sea candidato un triunfo, pero no es garantizado. Entonces yo pienso que las posibilidades de Leonel Fernández dentro del PLD aumentarían en la medida en que él se reposiciona en la sociedad. Y estos pleitos intrapartidarios en el PLD no le ayudan, porque a fin de cuentas, Leonel Fernández no es el que maneja el Estado. Y el Estado es una fuente de inmensos recursos. Entonces, a menos que el incumbente de la presidencia se desplome en sus niveles de aceptación, y si eso sucediera, el partido se vería afectado también, eso es porque es que no es que si el presidente Medina se desploma en su aprobación, Leonel Fernández va a ser el ganador, el partido lo va a sufrir también. Entonces, por eso es que es una, digamos, una situación difícil y una confrontación de Leonel Fernández con Danilo Medina. Por ningún lado que se vea, no le conviene a Leonel Fernández de ninguna manera. Entonces, tener representantes o voceros o aliados o seguidores que estén creando problemas entre Leonel y Danilo no es ventajoso para Leonel Fernández. Ay, mi madre. Estuvimos escuchando algunas declaraciones suyas en el día de ayer y sobre esto quiero que abordemos en este momento porque hemos tratado sobre las declaraciones de Almeida, pero no nos hemos enfocado en la respuesta de Rodríguez Marchena y lo que dejaría entrever esta respuesta para una posible reelección, además de que nos amplíe lo que hablábamos fuera del aire sobre un posible acuerdo y de que nadie del PLD le interesaría, si no hay un acuerdo, salir del PLD y eso garantizaría
pues esa unión? Bueno, lo que yo he planteado es que en el PLD, al final, lo que va a ver el comité político, lo que va a ver el comité central, es quién le garantiza más el triunfo al partido. Y a esa hora de la verdad, esa hora final, esa estructura dirigencial del PLD va a decidir y va a votar en función de eso. Y yo no proyecto en el PLD una división, o por lo menos una división de magnitud. No digo que no se pueda dar en algún momento una separación de un grupito, eso es posible, pero en un partido que está en el poder, si el nivel de aprobación del gobierno no se desploma, porque si se desploma es otra historia, pero si la variable aprobación, que es crucial, aquí si hay una variable aquí hay dos variables que hay que darle seguimiento. No es lo que dijo fulano y cómo le contestó, todo eso entretiene, yo lo sé. Claro. Pero aquí hay dos variables cruciales. Una es la situación económica, es decir, si se mantiene o no la relativa estabilidad macroeconómica, porque una desestabilización de la macroeconomía te genera múltiples problemas. Entonces, esa es una variable crucial que yo miro, y la otra variable crucial que yo miro es el nivel de aprobación de la gestión gubernamental, sobre todo de la gestión del presidente. Si uno le da seguimiento a esas dos variables y esas dos variables se mantienen estables, todo lo que se está dando, claro, se va a seguir dando, es mucho ruido, expresa la confrontación, expresa el descontento, expresa la desesperación, como se quiera llamar, pero al final esas dos variables operarían a favor del presidente Danilo Medina. Doctora, y recordando sus palabras de que este sería como la cuarta temporada, ¿verdad?, de este conflicto, de este match, sería interesante recordar la segunda temporada y compararla con la cuarta. El presidente Fernández modifica la Constitución, una modificación, una reforma integral, y hablamos inclusive del hermoso preámbulo que eso nos deja como legado. El presidente Fernández la modifica en el 2010, el Congreso de la República. En el 2012 podía volver a aspirar. Tenía 2 periodos consecutivos. El gobierno tenía una tasa favorable de aprobación. La macroeconomía estaba estable y el presidente podía aspirar. Sí. Pero no aspiró. 2 millones. Apoyó a Danilo Medina, que inclusive en ese momento, recordemos, se veía hasta con alguien de poco carisma, se le cuestionaba, como un poquito frío. Es más, Margarita Cedeño de Fernández, en las mediciones internas, tenía mayor intención de voto. Recordemos la historia. Neto, está bien, pero la historia tiene dos caras, porque esa es una cara de la historia, pero hay otra cara también de la historia. Entonces, vamos a escuchar cuando tú hagas tu pregunta, me hablas de la segunda cara de la historia. Margarita se retira. Danilo es el candidato. Danilo gana. E incluso en su discurso de agradecimiento dice que Leonel se fajó más por él que lo que se había fajado en cualquier otra campaña. La Casa Nacional del Venimos a este contexto. Danilo tiene alta favorabilidad, macroeconomía estable, ya modificó la Constitución para quedarse en el 15 y ahora se habla de otra modificación. ¿Cómo usted compararía la decisión de Leonel con esta cuasi inminente modificación para que Danilo se repostule? Ok, desde el planteamiento que tú haces, la respuesta obvia sería: Danilo debe apoyar a Leonel Fernández. Desde ese planteamiento. Pero ha caído mucha lluvia desde entonces. Vamos a hablar del 2011-2012. Leonel Fernández tenía 3 presidencias. Ya, o sea, había sido presidente 3 veces. Nadie más había sido presidente en el PLD. Él modifica la Constitución, quita el nunca jamás para él rehabilitarse electoralmente y lo pone el intermitente, un periodo sí, un periodo no. En ese momento, después de 3 presidencias, sin que nadie más en el PLD hubiese sido presidente, él razonó que era mejor al final apoyar una candidatura que en el 2007 se había resentido. Danilo se había quedado muy resentido y él y Danilo eran los principales líderes. Claro, Danilo más hacia adentro del partido y Leonel hacia afuera, hacia la sociedad.
Entonces, al final, Leonel decide apoyar a Danilo Medina y sin duda alguna, el apoyo de Leonel Fernández fue fundamental para que Danilo Medina ganara las elecciones. Si no hubiera tenido el apoyo de Leonel Fernández, Danilo no hubiese podido ganar las elecciones tan fácilmente, por lo menos, porque incluso fueron unas elecciones apretadas. Sí. O sea que el apoyo de Leonel fue fundamental para que Danilo Medina ganara. ¿Cuál es la sorpresa que ocurre una vez Danilo Medina llega al poder? Yo recuerdo que después de las elecciones yo escribí un artículo titulado Danilo Medina y el yo político, donde yo decía el desafío que tiene, quizás el principal desafío que tiene Danilo Medina es cómo construir un yo político, es decir, una relación con la sociedad. ¿Cuál es la sorpresa que se produce? Que una vez en la presidencia, Danilo, con el 4%, con lo de la Barrigol, con lo de Bahía de las Águilas, con una serie de medidas que yo llamo recursos populistas, que no es populismo, aquí nunca ha habido un régimen populista, pero con una serie de medidas que tienen un gran impacto en la sociedad de aprobación, se dispara su nivel de aprobación. O sea, a unos porcentajes prácticamente nunca vistos en la sociedad dominicana. Y con eso él sedimenta una relación. Con eso él se erige como un contendiente de Leonel Fernández en el liderazgo del PLD. Entonces ya eso los equipara, vamos a decir. O sea, ese liderazgo incuestionable que tenía Leonel Fernández comienza a ser equiparado o balanceado con el surgimiento de una figura presidencial de Danilo Medina que le eleva el nivel de aprobación. Entonces, una vez eso se logra, viene el enfrentamiento del 2015. ¿Por qué? Porque el cálculo de Leonel Fernández fue apoyo a Danilo Medina, él cumple sus 4 años y ya me toca a mí volver. Exacto. O sea, ese fue el cálculo que hizo Leonel Fernández. Pero Danilo Medina le transforma ese cálculo por 2 razones. Una, porque el nivel de aprobación de Danilo Medina aumenta, es altísimo por esas medidas que mencioné, del 4%, Barrigol y demás. Pero también porque lo sorprende con la reforma constitucional. Entonces, tanto el alto nivel de aprobación como la reforma constitucional sorprenden a Leonel Fernández y digamos que sorprenden al país. Sí, al país. O sea, también sorprenden al país. Entonces, esos 2 factores ya cambiaron la relación de poder entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Y lo que para Leonel Fernández pudo haber sido una transición de 4 años en la que él volvía a ser presidente, se va afirmando y se va afincando como un proyecto de poder más a largo plazo cuando se cambia la Constitución y Danilo Medina vuelve al poder en el 2016. Entonces, esos son todos factores que hay que tomar en cuenta. Ahí vienen otros factores, por ejemplo, grupos de apoyos que habían sido fundamentales para Leonel Fernández enfrentan el gobierno de Danilo Medina. O sea, lo que es la Fuerza Nacional Progresista, o sea, grupos que estuvieron aliados al PLD se salen y enfrentan directamente el gobierno de Danilo Medina. Entonces ya eso va complicando. El danilismo usa estrategias también de golpe duro contra Leonel Fernández. O sea, la lucha se agudiza de lado y lado. Entonces ya es como cuando en una pareja tú pasas de ponerte bravo y comienza a dar golpes, vamos a decir. Entonces ahí comenzaron, ya pasan la discusión a los golpes. Ahí comenzaron los golpes duros y es la situación en la que ellos se encuentran. ¿Por qué ellos se mantienen unidos en una estructura partidaria? Porque el PLD es la única estructura partidaria que todavía existe en la República Dominicana. Bueno. O sea, aquí no hay una que no hay otro partido. Déjame hacer una pregunta, ¿no? Porque yo vengo mi pregunta viene en esa línea. Hemos hablado media hora del PLD, le tengo que hacer una pregunta para cerrar por lo menos. ¿Cómo usted ve, ya saliendo del tema PLD, usted mencionó ahorita que había árbitros en los años 90 en los partidos políticos? El PRM tiene un proceso ahora. En el PRM hay algún árbitro, y segundo, dadas las condiciones de este proceso, Carolina secretaria general y Paliza de presidente, ¿puede haber arbitraje en esa dirección? Mira, yo hace varias semanas escribí un artículo que titulé las 2 pruebas, algo así como las 2 pruebas de fuego del PRM. El PRM tiene 2 grandes desafíos y uno lo tiene muy pronto, que es la elección de dirigentes, la convención de elección de dirigentes. El PRM es una respuesta partidaria a la división del PRD y a la
urgencia electoral en el 2016. Había que armar algo para competir y recoger un segmento importante de la masa votante del PRD, porque si no se iba a dispersar. Entonces, eso es el PRM. En el PRM hay el mismo problema, o sea, es una tradición caudillista fuerte que hay en este país y está Hipólito Mejía por un lado y Luis Abinader por el otro, en donde cada quien tiene su proyecto político. Exacto. Y cada quien tiene ventajas y desventajas. La gran ventaja de Hipólito Mejía es su inmenso carisma personal, la desventaja es que él ya arrastra muchos problemas, incluido un gobierno de serios problemas económicos que se le presentó en su periodo. Y derrota dos veces. Dos veces. Entonces, el del lado de Luis Abinader es, bueno, una persona joven, sangre nueva. Que así es sangre, pero digamos, le falta el carisma que tiene Hipólito Mejía, lo cual en un partido fuerte no sería un grave problema, porque un partido fuerte te lleva una candidatura, pero cuando tú no tienes un partido muy fuerte, tú necesitas de una mayor dosis de carisma para poder guiar una organización política. Hay que contar con Hipólito. Pero se pregunta si va a haber arbitraje. Entonces, en el caso del PRM, el PRM tiene, independientemente del arbitraje, el PRM tiene el desafío de hacer una convención adecuada, donde no hayan grandes problemas, o sea, salir a flote, digamos, porque si el PRM no pasa la prueba de la convención próxima, entonces va a ser muy difícil para el PRM posicionarse adecuadamente en las elecciones. Pero espérate, porque déjame terminar el PRM, sí, pero rápidamente. Si el PRM, usted dice, pasa la prueba de que la convención que salió limpia, salió electo quien salió electo. Ajá. Ahora, y después de ahí entonces. Bueno, después de ahí, cada quien asume su función y comienza a trabajar. Comienza a trabajar para unas elecciones de dirección de candidatura que tiene que ser ya el año que viene. ¿Cómo? O sea, no está tan lejos. Un segundo, doctora. Un tercer periodo sería traumático para el país. Lo resiste la democracia dominicana. ¿O usted entiende que aguanta eso, que debería de transitar otro camino el proyecto político del presidente Danilo Medina? Mira, yo he estado, los tres expresidentes o el actual, Hipólito, Leonel y Danilo, han cambiado la Constitución para beneficiarse ellos. Ellos están igualitos ahí. Están igualitos. Uno supo limitarse y otro no. Hay dos, Hipólito y Danilo la cambiaron solo en el tema de la repostulación. Y Leonel Fernández lo hizo. Otra cosita, pero lo hizo para no jubilarse. Y Leonel Fernández lo hizo dentro de un contexto de otras modificaciones. Pero la motivación fundamental de los cambios constitucionales aquí es el sistema de repostulación. Eso está claro. Entonces, yo creo que la Constitución, mientras la Constitución se sigue aquí manipulando en función de los intereses de los presidentes, no vamos a avanzar. Ningún sistema de repostulación es perfecto. Todos tienen ventajas y desventajas. Entonces, hay que escoger uno y mantenerlo con sus ventajas y con sus desventajas. Bueno, vamos a agradecer a Rosario Brillante Pinal por acompañarnos ante esta exposición. Mire que usted logró controlarnos a todos. Sí, con los ánimos caldeados. A todos no. Y darle gracias por estar con nosotros y esperemos que usted vuelva próximamente, porque como esto es por temporada, como usted dice, es la quinta temporada. Esta es la cuarta. Son de los sábados. Que va a durar un buen rato. En la mitad de la cuarta temporada la volvemos a traer. Anunciar en un segundo que hoy inicia el torneo de ajedrez femenino de este año que está organizando la Federación Dominicana de Ajedrez. La inauguración es ahora a las 10 de la mañana y en este torneo femenino se van a seleccionar 4 jugadoras de las que van a ir a las Olimpiadas a representar a la República. Y el monólogo de Susi, ¿para cuándo? Ay, sí. Un fuerte abrazo a mi novia Darlene Villar, que estará participando. Gracias por todo. Gracias, Rosario, por acompañarnos. Hasta el próximo sábado que viene Juan. ¡Cambio fuera! Sol presenta la economía y la geopolítica.